a este nuevo episodio de Aprender aquí y allá. Hoy nos encontramos de nuevo en Barichara, este mágico pueblo de piedra que parece detenido en el tiempo y que nos invita a mirar la vida con otros ojos. En este episodio tengo la fortuna de conversar con Carolina San Juan sobre su trabajo, su experiencia, sobre la belleza del impacto de aprender desde el asombro y del aprecio de nuestro entorno. El paisaje, las personas, los sonidos, la vida cotidiana hacen parte del poder transformador de la pedagogía basada en el lugar. Juntas vamos a reconocer cómo esta mirada educativa que conecta aprendizaje con el entorno empieza desde la primera infancia, con los niños y las niñas más pequeños, de formas sutiles y profundamente significativas. Así que te invito a quedarte y escuchar esta charla llena de amor por la educación y por el lugar que habitamos, recordándonos que educar también es habitar, cuidar y pertenecer. Bueno, yo soy Carolina, soy colombiana, soy de Santander, pero he sido una persona muy exploradora del mundo, de culturas, de maneras de habitar la tierra. Entonces ya no me siento como tan santanderiana, sino más conectada, ¿cierto? Con la diversidad, con las diversas lenguas, con las diversas maneras de comer, de danzar, como que me interesa mucho como la diversidad y la integro en mí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, me siento muy conectada con los ritmos afro, como que siento que en mi ADN, no sé, pero yo escucho un tambor y pues De una claro, vez te pones a ajá. bailar y te mueves, Entonces, sí. pues amo la danza, amo el canto, la poesía, ajá, la contemplación, la observación. Y en los últimos años la vida me llevó poco a poco a descubrir que las familias se sentían muy seguras conmigo como acompañante de los procesos con sus hijos, ¿cierto? Como que me buscaban para que acompañara procesos pedagógicos, procesos emocionales también. Y fui llegando a comunidades en donde se estaban buscando nuevas maneras de educar, nuevas maneras de crecer juntos, no solo de educar a los niños, sino de educarnos todos, de reeducarnos, de preguntarnos cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando, qué es lo que queremos que llegue y que llegue a los niños y que ellos integren. Entonces, digamos que en ese proceso he estado unos años y en este momento estoy en Barichara, Santander, en la escuela Sueños del Bosque, que es una escuela con inspiración Waldorf, que es una escuela debajo de una sombrilla, digamos, como creada por un grupo de personas que están trabajando la regeneración de la tierra, del territorio, la regeneración de las relaciones humanas también, del tejido social. Entonces, para mí fue perfecto venir acá porque esos dos elementos son súper importantes para mí, como el cuidado profundo de la tierra y la regeneración del territorio. Y como en ese sentido, ¿no? Las familias, la escucha profunda de qué es lo que queremos para los niños, ¿no? Entonces, en eso estoy aquí. Es un llamado muy fuerte, ¿no? Sí. Como a estar en este territorio con estos propósitos. Sí. Cuéntanos también qué te une a este territorio, qué es lo que te mantiene aquí, cuál es esa fuerza que sacas de la tierra. Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, yo estuve en Estados Unidos un tiempo por motivos familiares y de la vida y había pues una necesidad familiar también, quería estar más cerca de mi familia. Cuando empecé a estudiar la Escuela de Diseño para la Regeneración de la Tierra, en la que una de las personas creadoras, digamos, de esa escuela está aquí en Barichara, entonces como que yo apenas escuché eso, ¿no? Y después comprendí que había una escuela, que uno de sus proyectos o que una de sus acciones para la regeneración de la tierra era una escuela para niños. Fue como, no, yo quiero ir a conocerla y quiero ir a saber qué es eso. Y bueno, pasó un tiempo, yo seguía en la escuela de diseño para la regeneración de la tierra, no como maestra, sino a distancia online, digamos, yo estaba aprendiendo. Y hubo un momento en el que pues hubo una convocatoria de maestros para esta escuela, Sueños del Bosque, la de los niños. Y ahí dije, no, pues voy a aplicar porque porque también es muy cerca de donde nací, ¿cierto?
y también sabía que es un ecosistema muy particular, que es el bosque secotropical, y sabía también que había un proceso muy largo de degeneración de la tierra, ¿no? Como de abuso durante 80 años por varios motivos. Entonces sentí que, claro, yo hubiera podido decidir estar en un lugar mucho más lleno de agua y de ríos y de biodiversidad y de sombra, que aquí no hay, ¿cierto? Sí. Pero también sentí como, bueno, y si todos queremos estar en el lugar perfecto, con ríos cristalinos, pues no va a haber nadie que esté en un lugar en donde se necesita que los humanos tomemos una acción para que al menos haya una restauración de esos nacimientos de agua, de esos lugares. Entonces, pues sentí que yo yo estudié sociología, entonces también como que en mí hay una fuerza como de transformación, como de hagamos cosas juntos. Hacer un impacto, dejar algo, Sí. claro. Entonces, bueno, sentí que aquí yo podía aportar porque tengo como me gusta trabajar en comunidad, me gusta jalar procesos, no soy pues una super lideresa, ¿no? Pero pues me gusta me gusta esas, más que liderar, es como acoger, como que siento que muy natural en mí es como madre. Muy maternal. Sí, no solo de niños, sino de procesos, de lugares, que me gusta cuidar. Como muy dadora de vida. Sí. Divino. Entonces, chévere, por eso estoy aquí. Sí, gracias por eso, porque necesitamos personas así, agentes de estos cambios, de estos movimientos. Es maravilloso. ¿Cuál es tu labor como maestra, como esta acompañadora de procesos en la escuela? ¿Y cuál es esa misión tuya en este lugar? Bueno, yo estoy en Sueños del Bosque como maestra de primer septenio, que digamos es de 0 a 7 años, que es en mi perspectiva, los 7 años más importantes en la vida de un ser. En nuestro espacio, en nuestra aula, tenemos niños de los 3 y medio hasta los 6 y medio, 7. Entonces es como un multiedad en el que vemos también la belleza como de los grandes ayudando a los más chiquitos, de los chiquitos como moviéndose así como con la fuerza de querer ser grandes, ¿no? Y de poder hacer cosas. Mi rol allí es como acompañar profundamente como su mundo emocional, que es el que está como a flor de piel, porque en esa, digamos que todavía no hay procesos tan racionales o tan abstractos, y ellos están como realmente muy receptivos. Entonces mi rol es como ser muy inspiradora, ¿cierto? Como traer historias muy mágicas, como que siento que esos son los únicos años en los que uno vive en la magia absoluta. O sea, si uno tiene el contexto para eso, o sea, ellos entran inmediatamente en las historias, en los cantos, ¿cierto? Quieren armonizar, o sea, es muy natural para ellos fluir con el canto y aprenderse cantos y aprenderse ritmos sin ningún problema. Con total libertad de expresión. Sí, exacto. Entonces ahí como que en esta aula manejamos como con la inspiración Waldorf, como el movimiento entre inspiración y exhalación, que es como el ritmo orgánico, digamos, de lo que está vivo, que es como inhalar, exhalar, contraer, expandir. Entonces, claro, llegan los niños, les permitimos un momento de exhalación, que sería como llegar, saludarse, contar sus historias, jugar un momento de juego libre, y después con la flauta o con un instrumento musical que trabajemos esa semana, los invitamos al salón, y ahí sería un momento de inhalación, que es entrar al aula madre, ¿no? Que es como volver así a esa contención, y entonces allí ya cantamos, tenemos unos cantos, digamos, que se cantan un buen tiempo, 1 mes y medio o 2, para que ellos los puedan integrar bien, porque la repetición es linda, ¿no? Como en ellos los integran. Algo muy propio de la infancia de este primer septenio. Es algo incluso que viene de ellos. Te piden leer siempre el mismo libro, te piden hacer siempre el mismo juego, decir la misma frase, hacerlos reír de la misma forma. Es algo que buscan como para encontrar ese ritmo. Es muy natural. Y allí ya pasamos, después de saludar el día, digamos que es también como una manera de honrar pues que amaneció, que estamos aquí con el sol de nuevo, con el agua, pues como vivos. Entonces pasamos a una actividad principal. Por ejemplo, hoy hicimos una mermelada, ¿no? Entonces, con contacto con varias frutas, con varias maneras pues de cocinar, ¿cierto? Que es una actividad básica en los seres humanos.
Y esta mermelada, pues como tiene un propósito, ¿no? Estamos trabajando como la valentía y la luz en el corazón para transmitir eso como a una celebración que vamos a hacer el viernes. Entonces esa era la actividad principal de hoy. Y luego trabajamos en la actividad artística después de una exhalación de juego libre. Entonces estuvimos en la inhalación, en la actividad principal, concentrados, cortando, conociendo las texturas, hablando de los alimentos, disfrutando. Y después de eso hay una exhalación. Entonces, juego libre en que las maestras no intervenimos, sino más bien observamos, ¿no? Como qué juegos están haciendo, de qué hablan, cuál es su mundo interior, porque en esta pedagogía la idea es como conocernos profundamente, no tener miedo a esa cercanía profunda y a ese, sí, te conozco, te entiendo. Esa humanidad Sí, también. sí. Y Sí, que natural ellos pasan por momentos profundos emocionalmente. difícil. Entonces uno piensa que porque son niños están en felicidad todo el tiempo y los niños en esa edad pasan por momentos. Todas las emociones las Sí, viven. sí. Y bueno, entonces ese es más o menos como el ritmo de un día. Almorzamos en la escuela, entonces es como muy, en esa etapa es como muy hogar, ¿sí? Es como una segunda casa para ellos. Y ese es como el rol nuestro, como una segunda casa lo más armoniosa posible. Me gusta mucho que nos cuentas como esta relación de conexión con la naturaleza, de darse cuenta de estar vivo, de que mencionas el sol, la tierra, las frutas, estas actividades tan profundas y tan necesarias en esta infancia. Cuéntanos cómo es esa relación, cómo conectas tu papel como maestra con el territorio, con el lugar, cómo llevas o muestras a los niños ese lugar que habitamos para después, sé que más adelante, en edades mayores, poder tener una acción que repercuta y que transforme el territorio. En el aula de jardín todo se trabaja al nivel de lo artístico, porque trabajamos como la parte anímica, ¿cierto? Lo anímico es como cómo percibe y cómo empezamos a procesar desde los centros del corazón, de la voluntad, ¿cierto? De ese enamoramiento con el mundo, como del asombro, la observación profunda de la belleza, ¿cierto? Del territorio. Entonces, en la escuela misma tenemos pues el aula viva, que es la huerta, que es como el espacio, ¿no? Que habitamos en lo cotidiano. Y con jardín, pues por las características y sus edades, pasamos mucho tiempo ahí, a diferencia de niños que ya están en primaria o segundo septenio. Entonces, ¿cómo trabajamos lo anímico? A través de las historias, que narramos todos los días, hay narración de al menos una historia. Y esas historias las maestras nos hemos dedicado, digamos, una de nuestras grandes labores en Sueños del Bosque, es adaptar y crear historias que hablen de los árboles que hay aquí, del suelo que hay aquí, de los colores de la tierra que hay aquí, de las aves que hay aquí, de las flores que hay aquí, de lo que se ha sembrado ancestralmente aquí, ¿cierto? Como sobre todo ese mundo vegetal, mineral, trabajamos rocas, trabajamos como ese tema, ¿cierto? A través de la narración de historias, a través del uso de materiales de la zona para trabajar, por ejemplo, aquí hay un lugar en donde puedes conseguir como colores de tierra de esta región, entonces pintamos con tierra, entonces los niños van conociendo como los territorios y vamos a visitarlos también. Entonces, por ejemplo, aquí en donde estamos, este es un camino que va hacia el Bioparque Móncora, que es un lugar que hace 14 años dos mujeres decidieron completamente regenerarlo como un lugar muy importante para la regeneración, digamos, de Barichara. Es como un lugar estratégicamente importante para la regeneración de este ecosistema. Obviamente esta información no la necesitan ellos, pero desde ahora, al menos cada 15 días, vamos al Bioparque Móncora a caminarlo, cada vez ellos más reconocen cuáles son los árboles, y esos árboles los usamos para las historias, ¿no? Como el guamo, el nauno, el mango. Entonces ellos poco a poco se van relacionando y van desarrollando una relación afectiva con el lugar. Entonces se emocionan al ir, abrazan, recogemos material vegetal y con eso creamos arte también, ¿cierto? Entonces usamos solamente materiales orgánicos para trabajar artísticamente, ¿cierto? No utilizamos como vinilos, sino vamos a trabajar con la tierra, vamos a trabajar con arcilla.
En otro momento fuimos a un lugar en donde hay una mujer que trabaja la cerámica ancestral, ¿no? Como los platos que se hacen acá, los Sí. tiestos para las arepas. Entonces, como ver cómo ella con sus pies mezcla los ingredientes, ¿cierto? Los diferentes tipos de arcillas para lograr un tiesto con el que puedes cocinar. Sí, Entonces, como conectar directamente con sabidurías ancestrales, con maneras de hacer las cosas en las que el cuerpo está activo, totalmente. ¿cierto? Entonces, en la que ellos también están recibiendo información e integrando información, no a nivel racional y abstracto, sino desde la experiencia vivencial, desde lo corporal. Claro, están reconociendo millones de fuentes de conocimiento, que no son solo la maestra y en la escuela, sino que están yendo más allá de esas paredes, de ese lugar Claro. físico y están yendo a vivir el mundo real. Es muy poderoso. ¿Cómo nos invitarías o cómo nos darías ese impulso a que es posible, reconociendo que hay retos y cómo ver estos retos de cierta forma también como oportunidades? Claro, yo siento que el mayor reto es que vivimos ya en un mundo muy rápido, ¿cierto? En donde se prioriza mucho lo racional, en donde se prioriza como la formación intelectual e intelectualizar a los niños desde tan temprana edad. Entonces, digamos que desde mi perspectiva como educadora de niños de primera infancia o primer septenio, la invitación es como, ¿cómo nos volvemos a enamorar del mundo? ¿Cierto? Porque hay como que siento que en términos generales, globales, hay una distancia muy grande que hemos creado, como una brecha entre lo que es mi experiencia como humano y la naturaleza y el bosque y el agua. Entonces, la pregunta, por ejemplo, de un profe, ¿tú sabes de dónde viene el agua que tomas cuando abres la llave, no? Entonces, como importante, por ejemplo, saber eso. Claro. Ir a los lugares, a las fuentes hídricas, como para mí es como reconocer que estamos viviendo en un lugar que tú dices, wow, el agua, ¿no? O sea, como la magia de la vida, como de poder ver cómo crece una semilla, también reconocer en el cuerpo humano, o sea, hablamos, por ejemplo, mucho de las madres, ¿no? En esa aula madre, o sea, en primer septenio, de si tú te pones a sentir y a observar y a entregarte como al misterio de en el vientre de una madre crece un ser humano. En el agua. Claro, y ahí, no sé, para mí eso es como... Muy poderoso. Sí, creo que me fui por otros lados en la pregunta, pero no sé conocemos cómo tu responderla. esencia y tú no. Es perfecto porque conocemos tu esencia de que esta importancia en la que vives y que generas este espacio de territorialidad y de amor por el territorio es también algo muy innato del ser, que en esta rapidez en la que vivimos, pues dejamos de lado simplemente por creer que el intelectualismo va primero. Claro. Pero también siento, y aportándole un poquito ahí a lo que nos cuentas, es cuando un niño es capaz de disfrutar y gozar este proceso, también va a empezar a amar el aprender. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y ama su lugar, ama su tierra, se ama a sí mismo, ama la maternalidad, ama cada proceso, va a aprender que aprender es algo que puede amar. Claro. Y se va a convertir en un ser completamente curioso, completamente interesado por transformar el mundo, no solamente por absorber conocimientos, sino también por generarlos, Claro. por construirlos y por transformar el lugar que habita, porque va a ser también una persona, lo que dices tú, curiosa, observadora, entonces va a decir como, uy, este árbol que yo amaba tanto ya no está, o qué pasa que solo veo uno, y por qué solamente en este parque, por qué no hay en otros lados, ¿qué hago? Claro. Entonces empiezan a actuar. Claro. Sí, yo siento que en este primer septenio lo que tú dices es como la tierra es la maestra y tú vas al jardín y hay más de 7 insectos, muchos colores, muchos movimientos, todo está tan vivo, entonces en ese contacto directo hay un, wow, quiero entender esto, ¿no? Hay las preguntas. Entonces, digamos, cuando estás aprendiendo en un aula viva y la vida no se detiene y hay movimientos y hay una semilla que no germinó y hay otra que, wow, germinó súper bien y hemos estado en la huerta con los niños, entonces ellos han visto
que don Expedito, que es un especialista en sembrar aquí, que hay que ponerle melaza, que el abono, que cómo vamos a hacer el abono. Entonces, al estar rodeados de estas preguntas y de estas acciones, entonces se dan cuenta de qué necesita la vida, qué puedo hacer yo como humano para que la vida florezca. Entonces, yo siento que es esa capacidad que tenemos, es como recordar esa capacidad que tenemos como seres humanos de aunarnos, de sumarnos a los procesos vivos. Entonces es como, claro, se maravillan con lo que hay, luego hemos cosechado lo que cultivamos, que es como mucho frijol y maíz, que se da muy bien aquí. Entonces el cocinero, que se llama Anthony, cocina muchas sopas de frijoles con maíz, y los niños conocen ya las hierbas con las que se puede cocinar, ¿no? Y bueno, cuando estamos... Hay una conexión más fuerte con el alimento que Claro, comen, y también. un gusto Ajá. mayor y una Y una magia, porque es como apreciación. yo lo sembré, yo lo coseché. Wow. También a través de la huerta hacemos lógica matemática, pensamiento lógico. Contamos de adelante a atrás, de atrás hacia adelante, empezamos a saber sumar, nos interesa, Control quiero del saber, tiempo claro. también, entender eso, Ajá. cuántos días. Exacto. Wow. Los ritmos lentos del crecimiento de una Sí. planta, no es como ya compré los frijoles. Bueno, obviamente no Claro, tenemos también. una huerta gigante, hay que comprar cositas, pero hay una relación de entendimiento de la vida, ¿no? Entonces como que siento que ellos, sea como sea que se desarrollen cuando lleguen a ser adultos, siento que sí sembramos una semilla de amor profundo por la vida, de conexión por lo mágico y por lo, bueno, es como un misterio, ¿no? Estar vivos en esta tierra en donde hay una biodiversidad increíble, y sobre todo en Colombia, en este país más biodiverso, ¿no? Entonces es como, wow, esto es muy bello, ¿no? Es como también, siento que es como esa conexión con la belleza, con lo bello que es el color de la tierra, las texturas, los diferentes animales. Siento que esa conexión con la belleza da unas cualidades anímicas y espirituales que sostienen a un niño en una armonía también, como a nivel mental, ¿cierto? Como de sus procesos neurológicos, de saber entrar en calma, porque trabajamos mucha respiración, de empezar a autorregularnos, y de que nosotras como maestras corregulamos. Hacemos como la madre cuando tiene un bebé, no es que la mamá regule al niño, sino que hay una corregulación. Cuando la mamá empieza a regularse así, el niño responde a eso, porque hay un lazo muy cercano. Entonces siento que sí hay como, pueden ser científicos y pueden, ¿sí me entiendes? Crecer en ingenieros, eso no tiene nada que ver con eso, sino que siento que sí pueden llegar a ser unos, digamos, profesionales que tienen un sentido de conciencia de vida y de cuidado profundo. ¿Qué es lo que necesitamos en este mundo actual y globalizado? Que el planeta está sufriendo las consecuencias de una generación que fue todo lo contrario a esto que está pasando en esta escuela Sueños del Bosque, que fue obligada a vivir del ya, a no tener ese cultivo de la paciencia, por esperar, por darse cuenta de que bueno, a la tierra si le cuesta cierta energía, cierto tiempo, ciertas condiciones que tienen que ser muy aptas para que crezca una pequeña planta que da alimento a una cierta cantidad de personas, reconociendo toda la gente que vive en el mundo. Entonces, ¿cómo es esa fuerza de los cultivos que ahora existen? Es algo que se olvidó por muchos años en la educación. Y pues se está viendo ahora, en cómo manejamos la tierra, en cómo la cuidamos, en que ahorita necesitamos estas pedagogías que se van del aula, que salen del aula y que como Sueños del Bosque se conectan con la comunidad. Entonces, sí, se conectan para también no solo transformar la infancia, sino a sus familias, a las personas que viven en el pueblo, para dar una educación de qué podemos hacer en este pueblo para sanarlo desde el problema, que aquí sería el agua. ¿Qué quieres agregar a nuestra conversación? ¿Quieres compartir algo más para ir cerrando? Bueno, algo que yo siento importante es que cuando una familia decide
confiar en un proceso educativo como este, está también decidiendo un proceso de reeducación de nosotros como adultos. Por ejemplo, cuando yo empecé a descubrir este mundo, ¿no? Como de la pedagogía inspirada en lo Waldorf, como hacer mis estudios, ¿cierto? Como a conocer también comunidades intencionales en donde hay procesos de profundo cuidado de la tierra y de las relaciones humanas, porque a veces uno, bueno, piensa que todo es simplemente regenerar la tierra, reforestar, tal, pero me di cuenta en esos espacios de que lo humano, como el vínculo humano, es un gran elemento a regenerar vínculos de cuidado profundo entre los seres Primero, como humanos. ganar esa fuerza colectiva para Para que luego... lo que se haga en la tierra tenga como buena duración, los procesos no se caigan. Entonces, digamos, siento que esta escuela, invita mucho a los padres, incluyéndome a mí y a los maestros, a, a reconsiderar muchas cosas, a preguntarnos muchas cosas, a ser más curiosos también, a entrar en procesos incluso terapéuticos, ¿cierto? De comunicación no violenta, ¿cierto? De prácticas de autocuidado para poder estar como en integralidad para esos niños, de sanación de heridas transgeneracionales, ¿cierto? Para ir sanando un poco como esas formas, ¿cierto? Sabemos que venimos de un proceso violento en términos generales en el mundo y siento que en este momento tenemos las herramientas como humanidad para hacer ese proceso. Para poderlo sanar y reconocerlo. Sí, hay herramientas, hay técnicas y hay muchas, entonces uno puede también como escoger, elegir qué le va. elegir. Y siento que cuando, sí, cuando uno se convierte, bueno, en mi caso, cuando yo me convertí en madre y luego también como reafirmé ese quiero acompañar a los niños, porque digamos que mi camino como maestra empezó antes de ser madre, pero al comienzo fue como, wow, qué cantidad de ideas y conceptos y maneras de ser quiero empezar a limpiar como a reeducar mi sistema nervioso, sobre todo también, para no reaccionar, sino respirar, como poder ver al otro, entender su contexto familiar. O sea, el niño no está aislado de lo que sucede en el hogar, no está aislado de lo que sucede en su pueblo. ¿Cierto? Es como todo unos vínculos y unas relaciones. Entonces, yo siento que como seres adultos necesitamos reeducarnos bastante y como, sí, darnos la oportunidad de más amor, de más compasión, de bajarle al ritmo, de permitirnos explorar el arte, ¿no? Como decir, wow, yo cuando era niña me De gustaba. volver a vivir esa infancia. Sí, ¿no? Sí, Como bueno, hay claro. una autora que estaba leyendo, pero ella decía como, si eres padre, escoge algo que recuerdes que te gustaba de arte, no como algo que vas a tener que convertirte en un artista. Pero si te gusta la acuarela, oye, cómprate unas acuarelas y pinta un ratico en tu casa con tu hijo. O métete en unas clases de guitarra, como que el hijo vea que hay una suerte de inspiración en uno y de trabajo desde lo artístico. Porque el arte pues nos permite sublimar y transformar y como respirar también. Sí. Muy bonito, esa labor del maestro de reconocer la magnitud de responsabilidad que tenemos. Es un trabajo completamente serio. ¿Qué recuerdos de tu infancia logras conectar con este propósito que tienes ahora? Bueno, un recuerdo es como que yo nací en un pueblo pequeño y digamos que fui una de esas niñas que tuvo la posibilidad de jugar en el bosque, como horas, con mis dos primas. Y yo me acuerdo que para nosotras, o sea, yo lo recuerdo y eso era algo serio. O sea, las historias que nos inventábamos y las capas, como el necesitamos pasar de este árbol a este árbol con esta pitica y como con un funicular, este muñequito, y pasamos horas como en planeándolo y necesitamos lograrlo. Y esto es súper importante. Una misión. Sí. Y ahí estás desarrollando un montón de capacidades. En el juego. Claro. Y eso conectado con esta autora que estoy leyendo, no sé por qué se me fue el nombre, es una maestra que ya está retirada, digamos, y trabajó 30 años en escuelas Waldorf, y hay un capítulo en el que habla del juego como lo más serio que vive un niño. Total.
En el juego tú ves a un niño solucionar problemas entre ellos, desarrollan la capacidad de solucionar problemas. Y eso como adulto es lo que uno está haciendo todo el tiempo. Entonces, si uno cuando niño tiene esa posibilidad de jugar y de que le permitan jugar sin reglas, sin control, ajá, sí. pues vas a tener una adultez mucho más fácil, porque tu capacidad creativa es como ilimitada. En cambio, si tú tienes a un profe o a un papá que te está diciendo, así no se habla, no puedes gritar. Pues bueno, a veces está bien gritar, listo, sí, claro. estamos aprendiendo a respetar al otro. Sí. Obviamente hay unos límites y como una palabra amada que los maestros o los padres podemos usar para que, claro, respetemos los vínculos y el cuidado del otro, pero necesitamos aprender a solucionar, ¿cierto? Y a comunicarnos, y a que eso sea algo que surja. Entonces yo recuerdo como esa importancia de los juegos o de irme como con ellas también a hacer unas melcochas, ¿no? En el bosque, como aprender a prender un fuego, llevar la panela, el agüita y tirar, eso se tira como en una piedra plana, como ese melado que uno hace de panela y luego tienes que... ¿De verdad lo hacían? Sí. Wow, claro. Pues obviamente al comienzo con nuestras mamás, mi mamá que era la más como así tipo aventurera, y nos íbamos y ella nos enseñó a hacerlas y ya después a los 10 años nosotras lo hacíamos. Lo hacían solas, sí, mira. Como un conocimiento completamente arraigado sí. Y una niña de 10 años haciendo melcochas. Ajá, O sea, hay que entender que la infancia puede, sí. que pueden hacer tantas cosas que como docentes a veces, como profes a veces pensamos, sí, ay, como no, que no está listo, sí, no, eso es muy difícil para ellos. Sí. Como que nos ponemos todas estas barreras mentales porque de pronto en nuestra infancia no tuvimos la oportunidad, porque el sistema no nos muestra estas posibilidades, porque los otros profes no lo hacen, pero pongamos a los niños a hacer cosas difíciles, claro, nos enseñan. Sí, total. Nos enseñan y nos dan unas soluciones completamente válidas. O sea, para mí un niño tiene más sabiduría porque está más conectado con la esencia de las cosas, tienen toda la razón. Y es precioso y es importante escucharlos. Sí, tener una conversación con un niño es lo más necesario lo más sabio que un adulto puede hacer. Sí. Conversar con un niño. Total. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por traerme a este lugar tan divino, por compartirme tu experiencia en Sueños del Bosque y en tu vida, y por darme y compartirnos pues también a todos los que escuchan tu sabiduría desde esta pedagogía y de la enseñanza. Muchas gracias. Gracias a ti.